Hay un hombre en la Biblia que lo había dado todo. Había creído cuando nadie creía. Había hablado cuando nadie quería escuchar. Había visto fuego caer del cielo con sus propios ojos. Y aún así, cayó. No cayó en pecado, no cayó en incredulidad. Cayó de agotamiento, cayó de soledad, cayó del peso de ser el único que parece seguir en pie cuando todos los demás se rindieron. Su nombre era Elías, y su historia es la tuya. Elías acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de toda la historia de Israel. En el Monte Carmelo, solo contra 450 profetas de Baal, había llamado fuego del cielo. El fuego cayó, el pueblo se postró, la victoria fue total. Pero nadie te cuenta lo que pasa después de las grandes victorias. Nadie habla del vacío que queda cuando el fuego se apaga y tú sigues ahí, solo, agotado, sin saber qué sigue. Jezabel mandó un mensaje amenazando su vida, y Elías huyó. El mismo hombre que no tembló ante 450 profetas, huyó de una mujer, porque el agotamiento no distingue entre héroes y cobardes. Llega a todos por igual. Elías caminó un día entero por el desierto, solo, sin rumbo, sin esperanza, y cuando ya no pudo más, se sentó bajo un árbol y pidió morirse. «Basta ya, Señor, quítame la vida». Primera de Reyes 19:4. Esas palabras no salen de alguien que no cree. Salen de alguien que está completamente roto, que ha dado todo lo que tenía y siente que ya no le queda nada más. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese agotamiento que no es físico, sino del alma. Ese cansancio de seguir creyendo cuando los resultados no llegan. De seguir sirviendo cuando nadie lo ve. De seguir en pie cuando por dentro ya te caíste hace tiempo. Elías lo sintió y Dios lo vio. Aquí es donde la historia da un giro que nadie espera. Elías está en el suelo, derrotado, pidiendo morir, y Dios no llega con un sermón, no llega con un regaño, no llega diciéndole todo lo que hizo mal, llega con pan. Un ángel lo toca y le dice: «Levántate y come». Primera de Reyes 19:5. Dios vio a su siervo en el piso, y lo primero que hizo fue alimentarlo, no cuestionarlo, no exigirle explicaciones, no decirle que debería ser más fuerte. Solo, levántate y come, porque a veces lo que necesitas antes de cualquier palabra de Dios es que Él simplemente llegue a donde estás y te cuide. Elías siguió caminando, 40 días y 40 noches, hasta llegar al Horeb, la montaña de Dios, y ahí Dios le habló de una manera que cambiaría todo lo que Elías pensaba sobre cómo funciona Dios. Vino un viento grande y poderoso que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19:12. Dios estaba en el susurro, no en lo espectacular, no en lo que hace ruido, no en los milagros visibles que todos pueden ver. Estaba en lo pequeño, en lo íntimo, en lo que solo el alma que está quieta puede escuchar. Y entonces Dios le hizo a Elías la pregunta más poderosa de toda la historia. No le preguntó: ¿por qué huiste? No le preguntó: ¿por qué dudaste? No le preguntó: ¿por qué me fallaste? Le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:13. Una pregunta que no es de acusación, es de invitación, como si Dios le dijera: cuéntame, dime todo, dime dónde estás realmente, no lo que crees que quiero escuchar, sino lo que llevas cargando en el fondo del alma. Y Elías lo soltó todo: el agotamiento, la soledad, la sensación de ser el único que queda. Dios escuchó cada palabra, porque así es Él. No te pregunta para juzgarte, te pregunta para encontrarte. Elías le dijo a Dios: solo yo he quedado.
Y ahí Dios le reveló algo que Elías no sabía. No estaba solo. Había 7,000 personas en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. 7,000, que Elías no conocía, que no podía ver, que existían aunque él no supiera de ellos. Elías creyó la mentira más antigua que existe, que era el único, y tú también la has creído alguna vez, que eres el único que lucha, el único que llora, el único que carga con esto, el único que sigue creyendo cuando todo colapsa. Pero no es verdad. Hay personas que no conoces, en lugares que no imaginas, pasando por lo mismo que tú y todavía de pie. Dios está obrando en rincones que tus ojos no alcanzan. No estás solo. Nunca lo has estado. La segunda vez que el ángel llegó a Elías en el desierto, le dijo algo diferente. No solo levántate y come, sino levántate y come, porque el largo camino te resta. Primera de Reyes 19:7. Dios no te alimenta solo para que estés cómodo. Te alimenta porque hay un camino por delante. Porque la historia de Elías no terminó bajo ese árbol. Y la tuya no termina donde estás ahora. El descanso que Dios te da no es el final. Es la preparación para lo que sigue. Él te cuida en el piso no para que te quedes en el piso, sino para que puedas levantarte y seguir. Porque hay un Horeb al que todavía tienes que llegar. Hay una montaña donde Dios todavía quiere hablarte. Hay un camino que todavía no has caminado. 40 días caminó Elías hasta el Horeb. 40 días de silencio, de desierto, de no saber exactamente hacia dónde iba ni qué encontraría al llegar. Pero caminó. Eso es fe en su forma más pura. No la fe de los grandes momentos donde el fuego cae y todos lo ven. La fe del desierto. La fe del paso a paso cuando no hay señales. La fe de seguir caminando aunque el camino no tenga nombre. Hay temporadas en la vida donde Dios no te da revelaciones espectaculares. Solo te da suficiente pan para el siguiente paso. Suficiente fuerza para el siguiente día, suficiente paz para la siguiente noche. Y eso es suficiente, porque Él conoce el camino aunque tú no lo conozcas. Elías llegó al Horeb y se metió en una cueva, y Dios volvió a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, otra vez, porque Dios no se cansa de preguntar, no se cansa de buscar. No se cansa de ir donde estás, aunque sea una cueva, aunque sea el fondo del desierto, aunque sea el lugar más oscuro al que hayas llegado. La cueva no asusta a Dios, tu oscuridad no lo aleja, tu silencio no lo calla. Él llega ahí, con la misma paciencia, con la misma gracia, con la misma pregunta que no acusa, sino que invita. ¿Qué haces aquí? Cuéntale. Él ya sabe la respuesta, solo quiere que tú se la digas, porque en ese acto de soltar comienza la sanidad. La historia de Elías en el desierto no es una historia de fracaso, es una historia de un Dios que no abandona a los suyos cuando caen. Es la historia de un Dios que va al desierto a buscarlos, que llega con pan antes que con palabras, que susurra antes que tronar, que pregunta antes de juzgar, que revela que no están solos cuando creen que lo están. Tú puedes estar en tu desierto ahora mismo. Puede que llegaste hasta aquí agotado, solo, preguntándote si tiene sentido seguir. Y Dios te dice lo mismo que le dijo a Elías: levántate y come, porque el largo camino te resta. No te quedas en el piso, no te quedas en la cueva, no te quedas bajo el árbol. Él está aquí, en el susurro, en el pan que apareció de la nada, en la pregunta que no acusa, en la voz que dice: yo también estoy en esto contigo, levántate.